¿Qué tal, mis hermanos? Buen día. Les saludo en este domingo 8 de agosto del año de San José de 2021, domingo 19 de tiempo ordinario. Vamos a entrar en materia meditando las lecturas del día de hoy. La primera lectura está tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 4 al 8. La segunda lectura de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 30 y capítulo 5, versículo 2. Y el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 41 al 51. Hoy en la primera lectura, continúa, bueno, en el Evangelio continúa el discurso eucarístico. Esa es la continuación de la semana pasada, pero en la primera lectura de alguna manera es una preparación para este Evangelio que vamos a leer el día de hoy. En esta primera lectura nos presenta a un Elías pasando una crisis vocacional, quizá como la que vimos hace unos días de Moisés. Cae en desesperación, igual que Moisés hacen el mismo ruego. Es curioso, en este caso Elías dice: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Después se recostó y se quedó dormido. ¿Por qué decía esto Elías? Porque pues las predicaciones que él tenía no eran del agrado. Como decimos, el profeta anuncia, pero también denuncia. Y Elías era perseguido por la reina, entonces él huye y ya en un momento de desesperación, igual como Moisés hace unos días decía: Señor, ya no soporta este pueblo que has cargado en mis espaldas. Por favor, quítame la vida si es necesario. Y al igual que con Moisés, hoy con Elías el Señor le da la solución al problema que tiene. A Moisés le da las instrucciones de qué hacer para aligerar su carga. Y a Elías le manda un ángel para que lo alimente. Dice que el ángel llega y le dice: levántate y come. Y que Elías abrió los ojos y vio el pan cocido en las brasas y un jarro de agua y empezó a comer y se volvió a dormir. Pero el ángel le vuelve por segunda vez a decirse, al despertarlo, a decirse: levántate y come. Entonces vemos cómo el Señor en las crisis que tú tienes, si tú acudes a Él, aunque sea en un momento de desesperación, aunque sea pidiendo cosas locuras como querer morir, el Señor conoce de tu aflicción y el Señor te da lo que es mejor para ti. A Elías lo alimenta para que tome fuerza y pueda caminar. Dice: con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb en el monte de Dios. Es un hermoso mensaje que nos da el profeta Elías en esta primera lectura del libro de los Reyes. Ante cualquier desesperación, clama a Dios y Dios te va a escuchar. Y como decíamos, esta es una preparación para el Evangelio, porque en el Evangelio continúa el discurso eucarístico. Y fíjense, Jesucristo les decía: yo soy la luz del mundo. Jesucristo les decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Pero el yo soy que más problema le causó es el que menciona el día de hoy. Yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. Ya en otro pasaje, Jesús dice: nadie es profeta en su tierra, porque él llega a predicar a su pueblo donde él vivió, y la gente no cree en él y le cuestiona de dónde le viene la sabiduría y de dónde ese poder de dar milagros si conocemos a su familia. Hoy con mayor razón, cuando Jesús dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo, pues la gente se extraña y dice: ¿cómo nos dice que bajó del cielo si nosotros vimos a su madre embarazada? Nosotros sabemos de dónde viene, cuál es su origen. No puede decirnos que ha bajado del cielo. Y mucho menos que es el pan que nos da la vida eterna. Eso es algo también que tenemos que resaltar mucho, porque Jesús les dice: no murmuren. Dice: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré en el último día. O sea, Jesucristo insiste en hacerles ver su divinidad. Y dice aquí, fíjense, dos veces recalca, dice: el pan que ha bajado del cielo, este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Fíjense, lo dice de una manera: para quien lo coma no muera. Y luego después dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que lo coma, este pan vivirá para siempre.
O sea, está muy claro lo que Jesús les dice, pero obviamente es muy difícil. Ellos cuestionan la encarnación porque no conocen el misterio que nosotros conocemos hoy, que Jesús bajó del cielo para encarnarse en María Santísima. Ellos tienen dificultad para creer eso y nosotros tenemos que poner atención en el verbo que Jesús dice en presente. Esto es bien importante porque Jesús dice, dice, yo les aseguro que el que cree en mí tiene vida eterna. Nosotros cuando hablamos de vida eterna nos imaginamos obviamente después de morir. Viene la vida eterna en la que vamos a vivir en el cielo. De hecho, cuando Jesús en la muerte de Lázaro, cuando Jesús le dice a Marta, ¿crees tú, Lázaro resucitará? ¿Crees tú eso? Y Marta le contesta, sí, Señor, yo sé que Lázaro, mi hermano, resucitará en los últimos días. Pero aquí Jesús está diciendo, el que cree en mí tiene vida eterna, tiene en el momento presente. En el lenguaje juanino, la vida eterna se refiere a la vida de Dios, a la vida de gracia. Y esa nosotros ya la podemos tener ahorita. ¿Por qué? Porque una persona que vive amargada, una persona que vive en pecado mortal, que vive en cosas que realmente lo alejan de Dios, es una persona que no está viviendo. De hecho, a veces nosotros decimos, cuando tenemos una situación así, que estamos angustiados y que tenemos mucha situación, decimos, esto no es vida. Porque claro, una persona que parece que sufre una situación, un trauma o un golpe fuerte, puede ser la muerte de un ser querido, puede ser, no sé, alguna decepción, y a partir de ahí vive amargado, vive con odio, vive con rencores, vive corroyéndose por dentro con tanta maldad que le sale. Entonces es una persona que cuando muere, hay personas que mueren hoy en este año y que en su epitafio debería decir, por ejemplo, nació en 1990, murió en el año del 2000 y lo enterraron en el año del 2021. ¿Qué quiere decir eso? Que en el año de 2000 tuvo una situación traumática y a partir de ahí ya no vivió, solamente sobrevivió. Hay muchas personas el día de hoy que no viven, que sobreviven solamente porque viven con todo, con odio, con rencor, con maldad, viven en la delincuencia, viven en cosas totalmente ajenas a Dios y eso no es vida. Entonces hoy el Señor nos recuerda cuál es el alimento que da la vida eterna. Y fíjense, nosotros hoy en día seguimos teniendo esa misma falta de fe que tenían en ese entonces los contemporáneos de Cristo. Y la prueba es muy sencilla, miren, ellos no creían que Jesús era el pan vivo bajado del cielo. Nosotros en la Eucaristía, el sacerdote hace la consagración, levanta la hostia consagrada y dice, este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. ¿Y cuántos nos acercamos a comulgar, mis hermanos? ¿Cuántos realmente creemos que Él es Jesús? ¿Cuántos creemos que Él es el que ha bajado del cielo para darnos la vida eterna y nos acercamos a alimentarnos de Él? Cuando nosotros podemos decir con nuestra boca que sí creemos, pero si no tenemos ningún impedimento para comulgar y no nos acercamos, entonces estamos con nuestras acciones decir que no creemos. Porque si creyéramos, nos acercáramos a comulgar siempre. San Pablo nos dice también en la carta a los Efesios cómo debemos de vivir. También es una continuación de la semana pasada que hablaba de ser ese hombre nuevo, ese hombre renovado. Y fíjense, ustedes saben, Jesús ponía ejemplos de la vida agraria, de la pesca, de la siembra. Y hoy yo quisiera poner un ejemplo, un comparativo de la vida ganadera. Ustedes saben por qué los que tienen mucho ganado los marcan con el sello que marca la pertenencia. Pues precisamente eso, para que toda la gente sepa que los reses, que los animales que tienen ese sello, por ejemplo, si yo tuviera 100 vacas y les pongo mi sello, que sepan que esas 100 vacas me pertenecen. Y que si algunas de esas vacas se me salen del corral y andan por otro lado, cualquiera que los vea y vea la señal, va a decir, estas son de Toño, entonces se las vamos a entregar. Esa es lo que nos dice San Pablo
el día de hoy en el inicio de este pasaje. Dice, no le causen tristeza al Espíritu Santo con el que Dios los ha marcado para el día de la liberación final. O sea, Dios nos ha marcado con su sello y ese sello es el sello del Espíritu Santo, el sello de la cruz. Ese es el que nos marca nuestra pertenencia a Cristo, para que si nosotros un día vamos por un camino equivocado, cualquiera otro de nosotros nos pueda decir, este es bautizado, este es cristiano, tengo que aconsejarlo para que regrese al buen camino. Por eso dice que el Espíritu Santo es la garantía de la promesa. Y San Pablo nos da 3 indicaciones muy precisas el día de hoy. Una, a quitar de nosotros cosas que nos estorben. Otra, alimentar en nosotros cosas que nos ayuden en ese caminar a Dios. Y la última, el consejo importante conductual. Primero vamos con qué es lo que tenemos que echar fuera de nosotros. Dice San Pablo, destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de maldad. Esas son cosas que no nos ayudan, no abonan a nada para nuestra salvación. Al contrario, mientras nosotros estemos viviendo en la aspereza, en la ira, en la indignación, en los insultos, en la maledicencia y en toda clase de bondad, realmente no estamos viviendo. No tenemos vida en Cristo. Estamos sobreviviendo solamente en el paso por esta tierra. En cambio nos dice después, sean buenos, sean comprensivos, perdónense los unos a los otros como Dios los perdonó por medio de Cristo. O sea, practicar esas 3 virtudes, la bondad, la comprensión y el perdón, nos acerca a ser realmente como Cristo es, porque Cristo pasó por el mundo haciendo el bien. Cristo pasó por el mundo comprendiendo y ayudando al necesitado, y Cristo pasó por el mundo perdonando a los demás, desde un principio hasta la cruz, cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y finalmente nos da un consejo sobre nuestra conducta San Pablo. Dice, imiten pues a Dios como hijos queridos, vivan amando como Cristo que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Imiten a Cristo. San Pablo decía, sean imitadores míos, como yo soy imitador de Cristo. Entonces esa es la enseñanza que nos da la liturgia del día de hoy. Y si lo resumimos es muy hermosa porque nos dice desde la primera lectura, cuando tengas un problema grave, un problema de crisis, un problema por muy grande que sea y por muy desesperado que estés, acude a Dios, clama a tu Señor. Él nunca te va a dejar solo, Él nunca es indiferente cuando ve a una persona que está sufriendo. Pero tienes que alimentarte, así como te alimentas físicamente, tienes que alimentarte de un alimento verdadero que te abone para la vida eterna. Tienes que creerle a Jesús. La fe es lo que te va a hacer creer que esa hostia consagrada que está frente a ti realmente es Cristo en su cuerpo, su alma y su divinidad. Y que si tú te alimentas de Él, vas a tener esa fortaleza como Elías se alimentó con el alimento que el ángel le llevaba y pudo soportar 40 días en el desierto, 40 días y 40 noches. Si tú te alimentas de esa hostia consagrada que es Cristo, Cristo va a estar incorporándose a tu cuerpo y te va a dar la fortaleza para salir adelante de todas las dificultades que la vida te presente, con la ayuda del Espíritu Santo que dice San Pablo. Ese Espíritu Santo que es la marca y la señal que nos identifica como cristianos junto con la cruz de Cristo, y que esa es la que nos va a llevar a practicar, a desechar de nosotros las cosas que nos estorban, como la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de maldad. Y es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a poder practicar esas 3. Fíjense, son muchas. San Pablo habla otra vez de sean amables, sean comprensivos, sean tolerantes. Aquí se centra en 3 que son bien importantes: la bondad, la comprensión y el perdón. Sobre todo el perdón, que es lo más difícil que hay en esta vida, porque perdonar a alguien que nos ha dañado no es fácil, pero solamente con la fuerza y el amor del Espíritu Santo lo podemos hacer. Solamente recordar que nosotros también hemos sido perdonados por Cristo y eso nos llevará a perdonar a nuestros hermanos. Les doy la bendición, mis hermanos, esperando que este día sea lleno del amor de Dios, que si es posible acudir a misa, acude. Y si es posible que comulgues, comulga. Y si no lo puedes hacer simplemente porque no te has confesado, acércate, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, porque Él tiene
cosas buenas para ti entre sus brazos amorosos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, les deseo todo bien en el Señor.